Les mando un abrazo y un gran saludo a todos ustedes. Nuevamente nos vemos hoy, domingo 7. Nuevamente estamos juntos esperando y ya hay muchos que se conectan de inmediato. Estamos alegres de eso. Y gracias también a todos los que han leído los emails, los grupos, en los que mandamos los mensajes en la semana. Todo eso hace que esta comunidad haya crecido bastante en el estudio de Ven Sígueme, como un complemento que tenemos en Enlace de Fe. Muy bien, la clase de hoy es Doctrina y Convenios 23 al 26. Estas 4 secciones que están especialmente dedicadas a personajes muy importantes que recordaremos hoy. Queremos siempre pedirles que puedan compartir esto con sus amigos en sus redes sociales, en sus grupos a los cuales tienen acceso a publicar. Muchos pueden verse beneficiados al recibir estos materiales que son preparados con mucho cariño para poder aprender más. Entonces, comencemos con la sección directamente, la número 23, remontándonos otra vez al año, 1830, al 6 de abril. Recordemos que ahí se organizó la iglesia. Poquito después de esa fecha, estos 5 hombres de los cuales se hablará en esta sección querían saber su función en la obra de la restauración. Es por eso que se acercan al profeta a poder pedir una revelación para ellos. John Whitmer, haciendo de escriba, escribió cada una de las revelaciones de esta sección por separado, pero al final fue compilada en una sola revelación denominada Doctrina y Convenios 23, desde la primera edición en 1835. Veamos un poquito la sección. Primero, en el encabezado se habla de que se está dirigiendo el Señor a Oliver, Hiram, Samuel, Joseph y Joseph Knight. Cuando hablamos solo de Joseph, nos referimos al papá de José. En el versículo 1 vemos que el 1 y el 2 están dedicados a Oliver, y tanto en el 1 como en el 3, para Oliver y Hiram, a ambos se les dice que no están bajo condenación. Es un detalle importante. En el versículo 2 dice algo súper importante: da a conocer tu llamamiento a la iglesia y también ante el mundo, y se abrirá tu corazón para predicar. El versículo 3 habla entonces del llamamiento también en el caso de Hiram, que es exhortar y fortalecer a la iglesia. En este caso se habla de que el corazón de Hiram ya estaba abierto, digamos, como dice el versículo en particular, a diferencia del anterior. Aparentemente Hiram había estado también predicando. Entonces vemos que en los siguientes versículos, de hecho, tenemos que también en los próximos 2, tanto para Samuel como para José Smith padre, se les habla de que tampoco están bajo condenación. No así en el versículo 6, cuando se habla de Joseph Knight, no se le menciona eso de que no está bajo condenación. El único detalle para el cual podemos reparar en esto, ¿cierto?, es que los 4 primeros ya eran miembros de la iglesia y Joseph Knight padre no era miembro aún. Es por eso que en el versículo final dice: tu deber es unirte a la iglesia verdadera y dejar que tus palabras sean de exhortación. Entonces se le está pidiendo que se una a la iglesia, más que pedir otras cosas. Esa era la función en la restauración para este siervo. Repasemos las otras 2 ahora. Para Samuel, su llamamiento es exhortar también y fortalecer la iglesia. Y en el versículo 5, para José Smith padre, llamamiento de exhortar y fortalecer la iglesia. En resumen, ese es el llamamiento que les daba entonces el Señor a estos siervos, que pudieran fortalecer la iglesia, exhortarla, predicar. Por eso que también la clase se titula así. Menciona la fortaleza que debemos nosotros como siervos del Señor otorgar a la iglesia. Siempre tratemos de esa forma entonces a la iglesia, como una organización que la conformamos nosotros y sobre la que tenemos deberes, si bien estos son necesariamente y de forma exclusiva dedicados a estos siervos. Aún así, esta recomendación, este mandato se extiende a toda la membresía.
Entonces en esta sección tenemos esta revelación que fue dada para estos siervos de forma específica, remontándonos a abril de ese año. Ahora, en cuanto a la sección 24, resulta que a finales de junio, ya pasando un par de meses, José, Emma, Oliver, David Whitmer y John Whitmer viajaron a Pensilvania, a Harmony. En este caso, para visitar a los miembros de la iglesia y a las personas que estaban también, los creyentes, en un lugar trascendental para esta clase que es Colesville, Nueva York. Aquí sucede algo impactante que quiero que se acuerden siempre. Resulta que esto pasó un sábado 26 de junio cuando empezaron a construir una especie de embalse pequeño, un dique, no sé cómo decirlo, digámosle pila bautismal, pero pensando en que al día siguiente, el domingo 27, iban a poder realizar bautismos en los primeros creyentes en esta tierra. Pero resulta que no pudo ser porque un populacho de enemigos la destruyó por la noche, de la noche del sábado al domingo. El domingo se encontraron con la pila destruida, por lo tanto no podían bautizarse. Ahora, el lunes temprano por la mañana se reconstruyó esta represa y entonces lograron bautizar a 13 personas, entre ellas estaba Emma. Pero no se acabaría ahí la adversidad, ¿cierto? Se reunió nuevamente un populacho, esta vez unos 50 hombres, y empezaron a amenazarlos. Esa noche, cuando José planeaba llevarlos y confirmar a estos 13 nuevos bautismos, no pudo ser efectuado esto, porque el populacho lo impidió. José fue arrestado, la verdad, bajo el cargo de ser una persona agitadora. Imagínense las acusaciones que daban en esta época a José, cuando la agitación no provenía precisamente de José y su gente, más bien de aquellos que andaban hostigando. Quizás en esa época era culturalmente poco aceptado el hecho de tener una nueva Biblia, como decían ellos, ¿cierto?, al libro de Mormón. Y es por eso que quizás trataban de excusarse en esto con aquellos jueces o magistrados de la época, digamos, del aspecto de la seguridad. Entonces, la sección 24 comienza en este contexto. Ahora, José, de vuelta en su granja ya, el Señor le empieza a dar estas revelaciones que la sección 24, 25 y 26 son dadas en el mismo mes de julio. Recordemos que en junio pasó esto, Emma se logró bautizar y después todas estas revelaciones, incluyendo la que se dio a Emma en la sección 25, son dadas antes de que Emma sea miembro. ¿Por qué? Porque Emma logró ser confirmada recién poco más de un mes después, en agosto, imagínense. Bien, la sección 24 comienza así. Fuiste llamado y escogido para escribir el libro de Mormón y a mi ministerio, y te he elevado de tus aflicciones y te he aconsejado, de manera que has sido librado. Me encantan esas frases. Fuiste llamado, escogido, te he elevado, has sido librado. Yo considero que el profeta necesitaba oír esas palabras del Señor, porque le iban a ayudar bastante en esta persecución que se dejaba ver en estos primeros meses de organizar a la iglesia, pero que iba a ir en aumento continuo. Aún cuando fue llamado y escogido, diría yo, usando la primera frase del 1, me salto al 2, no obstante a eso, no hay justificación para tus transgresiones. Es decir, aun cuando podríamos decir que él fue llamado, escogido, no es para que él sea una excepción a la regla, ¿cierto? El 3 se le pide que pueda magnificar su oficio, asegurar sus campos, la gente, la iglesia en sí, irse a fortalecerlos ahí en Colesville. Me encanta el versículo 5 que dice, y tú has de continuar invocando a Dios en mi nombre y escribiendo las cosas que te serán dadas por el Consolador y explicando todas las escrituras a la iglesia. Me gusta esa función que se le da repetidamente al profeta de explicar las escrituras a la iglesia. ¿Y por qué? Porque él era alguien, un revelador, un vidente, alguien que ya había traducido escrituras como el libro de Mormón, por lo tanto, de primera fuente, más el llamamiento que tenía,
era evidente que tenía que explicar esas escrituras, así como las escrituras que estaba recibiendo como revelaciones en este mismo momento. Acá nos vamos a enfocar en una pregunta en los siguientes versículos porque me gusta reflexionar sobre Emma ya desde la sección 24. Imagínense a una Emma que por todos estos problemas de persecución, estar pensando en el problema que me metí, ¿cierto? De estar con José, de un profeta de Dios, y jamás pensé que la obra de Dios podría ser tan difícil. Quizá eso es lo que se preguntaba Emma, de andar escapando para todos lados. ¿Cuándo llegaría la paz y el descanso? Seguramente reflexionaba ella. Entonces llegan estas palabras de consuelo primero a José en la sección 24, pero luego a Emma en la sección 25. Empecemos por José. Y pensando en esta pregunta, ¿cómo les ha bendecido a ustedes, hermanos, dedicarse a su llamamiento? Después de leer estas escrituras, quisiera que ustedes pudieran escribir aquí en la caja de comentarios abajo cómo entonces les ha bendecido a ustedes el dedicarse, puse en mayúsculas, a su llamamiento. Dedicarse, es decir, dejarle tiempo al llamamiento, esfuerzos, talentos. El versículo 7 dice, porque dedicarás todo tu servicio a Sión, y en esto tendrás fuerza. Hago un contraste de inmediato con el versículo 9, que dice, más para los trabajos temporales no tendrás fuerza. Imagínense que esto desde el punto de vista de Emma. Imagínense que el Señor le está diciendo a José que para las cosas temporales no iba a tener fuerza, no era su don, no era su función, no iba a tener la ayuda, digamos, para eso. Por eso que el Elder Oaks, de hecho, él ha explicado en varios manuales, en instituto, en seminario y en otros discursos que José tiene doble mérito, aun cuando estuvo al borde de la quiebra familiar económica constantemente en su vida, pudo mantener el sustento. Aún teniendo una responsabilidad profética mundial que cumplir, él se dedicaba también a la granja cuando podía, para obtener aunque fuera lo necesario para comer, para la vida. Eso es bueno que lo tengamos en mente. También el versículo 8, que me imagino cuán grato sería escuchar esto del Señor. Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Es una escritura que la destaco completa porque me encanta. Cada vez que me siento sobrepasado por algo, suelo leer ese versículo. Sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Qué hermosura. Entonces, siguiendo con el 9, en la parte destacada puse, dedícate a tu llamamiento y tendrás lo necesario. Hermanos, y eso volviendo también a la pregunta, quisiera exponerla aquí de nuevo. Dedícate a tu llamamiento y tendrás lo necesario. Eso está muy ligado también a cómo les ha bendecido a ustedes dedicarse a su llamamiento. Me gusta eso, dedícate a tu llamamiento y tendrás lo necesario. Es como simplemente el resumen, desde la contraparte al mandamiento, poner a Dios en primer lugar y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Me encanta pensar así y quiero leerlos a ustedes. Algunos ya escriben y durante la semana suelo leer los comentarios, responder a algunos, reaccionar a todos y de esa forma también yo me nutro. Gracias por ello, por sus testimonios. Yo les puedo testificar que el tener constancia en nuestros deberes, en nuestras funciones, en nuestro llamado a cumplir al Señor, a mí me ha bendecido mucho. Me ha ayudado incluso a equilibrar mi vida porque yo aprendo a dedicar el tiempo necesario a la familia, a la iglesia, a lo profesional, a lo académico, a lo que venga, y he podido también balancearme en eso. Y afortunadamente tengo el apoyo de una esposa que comprende el mismo principio. Eso, cuando ustedes lo vean en sus propios hogares, se van a dar cuenta que nos arregla, nos mejora la vida. El versículo 10 dice, y tú, hermano Oliver, también se le habla a él en esta sección, y tu hermano Oliver continuará anunciando mi nombre al mundo y también a la iglesia. El versículo 12 en particular me encanta. Y en todo tiempo y en todo lugar, de día y de noche, abrirá su boca y declarará mi evangelio, como con voz de trompeta, y le daré fuerza, como no se conoce entre los hombres. Qué maravillosa bendición para su propio hermano. Siguiendo con los versículos, nos damos cuenta que en el 14
Ya hablando en los versículos previos sobre no demandar milagros, el 14 es más directo y dice: no haréis estas cosas a menos que os lo pidan aquellos que lo deseen. Está hablando de milagros que hay que, evidentemente, los milagros no son para creer, más bien cuando uno cree recibe estos milagros. Siempre hemos estudiado eso a lo largo de las clases, a fin de que se cumplan las escrituras, porque obraréis conforme a lo que está escrito. Hablando también de incluso las bendiciones de salud, también aplican acá. Por eso generalmente se ha extendido la enseñanza de que no hay que insistir en bendecir a alguien para su salud si no lo quiere. Más bien tiene que pedirlo, y si no lo sabe, al menos tiene que ser enseñado para pedirlo. En el versículo 15 habla de algo que básicamente es una ordenanza, pero que tiene relación con no bendecir, sino desligarse de una bendición, más bien maldecir. Dice: sacudiendo el polvo de vuestros pies en contra de ellos como testimonio, y limpiándoos los pies junto al camino. Esto es para aquellos que no reciban a estos líderes. Entonces hay una ordenanza aquí que habla entonces de que ellos estaban autorizados para hacer esto. Como se ha extendido el rumor de que esto se lo puede hacer cualquiera, quisiera exponer una cita que nos va a dar mucha claridad al respecto. Del elder Talmage, por supuesto, que es un experto en estos temas, y en Jesús el Cristo. Él dijo esto: la ceremonia de sacudir el polvo de los pies como testimonio contra otro representaba para los judíos el cese de la confraternidad y una renuncia a toda responsabilidad por las consecuencias que pudieran sobrevenir. Llegó a ser, por instrucciones del Señor a sus apóstoles, una ordenanza de acusación y testimonio. Continúa: en la dispensación actual, el Señor igualmente ha instruido a sus siervos autorizados a que testifiquen de esta manera contra aquellos que intencional y maliciosamente se opongan a la verdad cuando se les presente autorizadamente. Es tan grave y seria la responsabilidad de testificar ante el Señor mediante este símbolo acusador que se debe emplear únicamente en condiciones extraordinarias y extremas, de acuerdo con lo que dicte el Espíritu del Señor. Los misioneros de tiempo completo no están autorizados para hacer esto en la actualidad. Es importante considerar esto. El profeta, en cambio, sí está autorizado. Vámonos a la sección 25, que todos sabemos habla de Emma particularmente. Emma, quien estando metida en estas reflexiones que yo imaginaba sobre cómo ganarse la vida, y a la vez considerando todo el trabajo en el cual estaban embarcados por el Señor, y ni siquiera imaginando el nivel de agresividad de muchos populachos que iban a venir en contra de su familia en el futuro inmediato. En medio de todo eso, José recibió una revelación para ella, destacando las palabras, yo diría las palabras directamente hacia ella del Señor, que están en el versículo 10, que dicen: y de cierto te digo que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Qué consejo más profundo para una Emma completamente consternada, y yo diría incluso amedrentada, dubitativa quizás, no lo sé, el Señor lo sabe, pero aún así una mujer de fe, una dama elegida, como veremos a continuación. Porque estos versículos son trascendentales. El 2 dice: te doy una revelación concerniente a mi voluntad, y si eres fiel, hablando a Emma, y andas por las sendas de la virtud delante de mí, te preservaré la vida y recibirás una herencia en Sión. He aquí tus pecados te son perdonados, y eres una dama elegida a quien he llamado. Qué hermosura también escuchar eso de parte del Señor, de parte de tu propio esposo, ¿cierto? En el caso de Emma, revelándole esto con tanta promesa en un momento de aflicción que ya se transformaba en aflicción permanente en el caso de su familia. En el 4 le advierte a que no hay que murmurar sobre lo que no se ha visto aún, tener fe en el fondo, hay un sabio propósito. El 5 dice: y el oficio de tu llamamiento consistirá en ser un consuelo para mi siervo José Smith, y destaca al final en consolar, pero con el espíritu de mansedumbre. Me gusta ese enlace que hace el Señor entre lo que es consolación y lo que es mansedumbre.
Hay un discurso muy, muy notable que quizás compartan en el mail de la semana o en los grupos, que habla sobre la mansedumbre del elder Bednar, que enfoca mucho también esta parte incluso de la consolación. Les recomiendo ese recurso. En el versículo 7 se habla de que serás ordenada por su mano para explicar las escrituras. La verdad es que en esa época se hablaba, hasta ese año, o incluso algunos más, se hablaba de ordenar a todos, tanto para el sacerdocio como para llamamientos. Hoy en día, a medida que la restauración amplió, ¿cierto?, el espectro de la doctrina y los principios revelados, ya sabemos distinguir bien entre lo que es ordenar a un oficio y apartar a un llamamiento. Continuando con esta sección, tenemos que el versículo 10 dice: de cierto te digo que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Les comentaba recién esto, y debe haber sido también muy especial sentir esto Emma, que estaba, como dije, muy preocupada. Versículo 12 ya empieza una función muy directa que le manda el Señor: porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Qué hermosa escritura sobre la cual el de Rhodes comenta: la música sagrada tiene la capacidad única de expresar nuestros sentimientos de amor por el Señor. Ese tipo de comunicación es una maravillosa adición al acto de adorar. Muchas personas tienen dificultad para expresar con palabras los sentimientos de veneración, pero todas pueden unirse para comunicarlos por medio de las inspiradas palabras de nuestros himnos. Entonces vemos la relevancia que tienen las canciones, en los cánticos en la iglesia. Me gusta eso, pensar que quizás hay personas que les cuesta expresar lo que sienten, pero lo pueden hacer a través de un buen canto con los himnos. Al cantar bien no me refiero a la técnica vocal, me refiero a cantar del corazón, porque la promesa es que hay una bendición para las personas que así lo sientan, así lo hagan. Así que una invitación personal de esta clase para todos ustedes es que el próximo domingo cantemos con mucho sentimiento los himnos en nuestras reuniones. Continúa y termina la sección con estos versículos. El versículo 14 dice: continúa con el espíritu de mansedumbre, algo que yo recién destaqué, y cuídate del orgullo. Y el 15 habla de que no podrás venir a menos que guarde los mandamientos de los cuales estaba hablando. Y que es una voz para todos, no solo para Emma. Por eso les estoy también invitando a ustedes. Y les dice eso: no podrán venir al reino del Señor, algo que particularmente el Señor le dijo también a sacerdotes y fariseos cuando le recriminaban ciertas cosas. Él precisamente usó esa frase para referirse a aquellos que aparentaban solamente guardar los mandamientos. Acá está pidiendo a Emma que los guarde de verdad. Vayamos entonces a la sección 26, que es una sección cortita. Es la tercera revelación en julio, como habíamos dicho, para José Oliver John, y les habla entonces sobre qué hacer, cómo aprovechar el tiempo, cómo usar el tiempo de ellos en esta época de sus vidas. Versículo 1 directamente dice: dedicaréis vuestro tiempo al estudio de las Escrituras, a la predicación y a la confirmación de la iglesia en ese lugar, Colesville, que estamos hablando. Ya habían sido enviados. Entonces, me encanta esta escritura por eso, porque nos da también una idea de lo que podemos hacer nosotros también con nuestro tiempo en épocas en las cuales estamos iniciando una obra. Entonces, estudiar las escrituras, predicarlas, en las mismas escrituras, ¿cierto? Y confirmar la iglesia, que es lo que hacemos continuamente, la fortaleza de la iglesia, como dice también el título. El versículo 2: y todas las cosas serán de común acuerdo en la iglesia. Es súper importante que se hacen con mucha oración y fe. Y aquí es importante notar que hay una diferencia entre elegir por común acuerdo y elegir por el voto, digamos, de la mayoría. El hecho de que elijamos en la iglesia levantando la mano como un acuerdo, quiere decir que las cosas se presentan a la iglesia para que sean aceptadas por la iglesia y no dichas por una suerte de tirano que quiere hacer tal cosa y la iglesia no tiene voz ni voto, como se dice. Pero ese voto no es para incluirlo en mayorías o minorías.
sino para que los miembros podamos ser parte de un proceso de revelación, buscando la propia nuestra y apoyando a nuestros líderes. Es por eso que el presidente Eyring dijo: con nuestro voto de sostenimiento hacemos promesas solemnes, prometemos orar por los siervos del Señor para que Él los guíe y los fortalezca. Nos comprometemos a buscar la inspiración de Dios y esperamos sentirla por medio del consejo que ellos impartan y en toda ocasión en la que actúen en sus llamamientos. Al levantar la mano para apoyar a una persona, nos comprometemos a trabajar para lograr cualquier propósito del Señor que esa persona haya sido llamada a cumplir. Hermanos, muchas gracias por haberse conectado a esta maravillosa clase. Recuerden esta frase de que si nos dedicamos a nuestro llamamiento y a exponer nuestro llamamiento, como decía también en otra parte, al mundo y a la iglesia, seremos bendecidos. No es con el sentido de decir yo soy y esta es mi etiqueta de llamamiento, como si los llamamientos tuvieran un rango de mejor o peor. Para nada. Cuando uno predica su llamamiento, cuando uno lo expone, lo enseña, es simplemente para el beneficio de los demás y para que sepan, tal como lo hacía Alma y Amulek cuando he sido llamado por el Señor a este santo llamamiento, las personas puedan sentirlo, puedan apreciar los esfuerzos de siervos que se esfuerzan por la revelación. La verdad es que estoy súper feliz de estudiar Doctrina y Convenios este año con todos ustedes y yo sé que vamos a hallar grandes tesoros de conocimiento. Al final de esta clase les voy a dejar con el video de Emma que habla se titula Una dama elegida, para que podamos comprender todo lo que ella vivió, aún la fe que tuvo hasta el final acompañando a su querido esposo. Les comparto toda esta clase en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. José, ¿qué quiso decir el Señor en la revelación con una dama elegida? ¿Se refería a ti? Tú, Emma, eres una mujer de gran valor. A veces lo dudo. No creo que yo le agrade a tu padre. Mi padre solo está siendo paternal, terco. ¿Por qué? Por las cosas que escucha. ¿Qué dirías si te digo que algunas de ellas son ciertas? ¿Sobre visiones y ángeles? Si no las hubiera vivido, tal vez ni yo lo creería, Emma. Pero tú lo crees. Lo veo en tus ojos. Le pedí permiso a tu padre. Ni siquiera quiso escucharme. Hasta que no abandone esas ideas insensatas, no será bienvenido en esta casa. ¿No quieres averiguarlo por ti misma? Ojalá pudiera. Lo siento. The distance between us, the stretches of pain will not divide us. I remain. The hands of injustice took you away, can't separate us. I remain. Siempre habrá oposición, Emma. Through walls and bars and running streams, over rising hills and sinking valleys, with God
is our strength to carry us through. Oh, I remain because of you. Todos piensan que soy fuerte. No me siento fuerte. ¿Nos ha abandonado Dios? Dios no se llevará a otro de mis hijos. Promételo. Emma es fuerte, madre. Ser fuerte puede causar gran soledad. Emma, el Señor me va a dejar descansar por un tiempo. Pase lo que pase, el Señor es parte de ello. ¿No te has preguntado si nos pide demasiado? No me lo permito. Jamás en mi vida he visto a una mujer que soporte todo tipo de fatigas y dificultades, mes tras mes, año tras año, con esa valentía, ese fervor y esa paciencia inquebrantables, como lo ha hecho ella. Emma. Si somos fieles, se nos compensarán todas nuestras pérdidas.